Parceros, en el directo de ayer comenté un tema que en mi opinión, al menos en términos macroeconómicos, es de lo más relevante que vamos a tener de cara a final del año y que creo yo que puede tener un alto impacto en la mayoría de los mercados, cosas que no están descontando en este momento, a lo que muchas personas no estarían preparados. Primero que todo, hay que entender por qué han tenido tan buen desempeño la mayoría de mercados desde que empezó el año. Vemos que el S&P 500 y la mayoría de los índices y las principales acciones están cerca a sus máximos históricos. El oro se ha mantenido cercano a los $2,000 y a pesar de que en los últimos meses el mercado cripto ha estado más que todo lateral o incluso un poco bajista en algunos aspectos, pues en términos generales en lo que va corrido del año Bitcoin sigue estando casi 100% arriba. Entonces primero hay que entender por qué se ha dado como esa dinámica en los mercados. Principalmente eso se debe a que la inflación en Estados Unidos desde que empezó el año ha venido marcando datos cada vez más bajos y eso ha permitido que la Reserva Federal vaya cambiando su tono y nos haya llevado a lo que el mercado cree en este momento que es el techo de las tasas de interés. Esa complacencia de que la Reserva Federal ya llegó al techo y que se espera que en el transcurso del 2024 las tasas empiecen a caer, creo yo que es lo principal que nos ha llevado a esas valuaciones tan altas en la mayoría de mercado. Obvio, a eso se le suma todo el hype de la inteligencia artificial, etcétera, pero creo que lo principal, ese apetito al riesgo, creo que ha venido de este lado. Y lo que creo yo que todavía no está descontando el mercado, y creo yo que puede pasar por lo que vamos a ver a continuación, es que este dato de inflación empiece a repuntar, empiece a tener un rebote, que podrá ser más fuerte, que podrá ser más débil, pero que definitivamente cambiaría las expectativas del mercado frente a lo que haría la Fed en su próxima reunión y lo que diga principalmente en esas declaraciones. Hay que tener en cuenta que para la siguiente reunión de la Reserva Federal faltan todavía 49 días y faltan 2 datos de inflación antes de esa reunión de la Reserva Federal. Entonces, antes de explicarles por qué pienso yo y que hay muchas evidencias de que ese dato de inflación va a subir, entendamos por qué es que durante el año ese dato de inflación ha caído. Muchos economistas incluso del establecimiento se lo atribuyen a la misma Reserva Federal, a que esa subida de tasas ha causado que la inflación se estabilice. Pero de lo que no se habla mucho es que mucho de esa disminución en la tasa de inflación responde a algo llamado el efecto base. Básicamente el efecto base se da cuando tenemos un dato anormalmente alto que fue como el que se dio en junio del 2022, que fue el 9.1%, un máximo de inflación que no se veía desde hace más de 40 años, si no estoy mal. Pues si comparamos el aumento de la inflación respecto a ese aumento tan anormal que hubo hace un año, pues sí, relativamente se ve más bajo. Aquí lo interesante es ver cómo ese dato de junio, o sea, el que salió en julio del 2022, que fue el dato de junio, fue el máximo que se dio al menos por ahora durante el ciclo. Y las comparaciones que vienen para los meses posteriores van a dar con lecturas cada vez más bajas. Eso quiere decir que ese efecto base que ha hecho que el cálculo de la inflación se reduzca en estos primeros meses, pues va a empezar a perder efecto. Y ahora sí vamos a empezar qué tanta inflación hay realmente anclada en la economía. Y ya podemos entrar entonces a algunas estimaciones que ha hecho, por ejemplo, Bank of America, de lo que esperan que pase en los próximos meses. Ellos han hecho ciertas estimaciones dependiendo de qué tanto se acelere el CPI mes a mes. En los próximos reportes, el 0.2, que sería como lo normal a esperar, nos llevaría a final de año a estar a una inflación cercana al 4%. Recordemos que el objetivo de inflación de la Reserva Federal es en el 2%. Si la inflación se mantiene por encima del 2%, quiere decir que ellos deberían mantenerse en esa postura restrictiva, y si se empieza a acelerar después al alza, pues eso es lo que creo yo que el mercado podría prever, que va a cambiar la narrativa de la Reserva Federal, que amenacen o que incluso suban más las tasas de interés y eso cambie totalmente la dinámica del mercado, al menos como la llevamos en esta primera parte del año. Si a esas estimaciones, al menos de Bank of America, le sumamos las estimaciones de la misma Reserva Federal de Cleveland, que esperan que la subida del CPI mes a mes para el dato de julio y para el dato de agosto, como vemos aquí en pantalla, sea del 0.4 y 0.6%, es decir,
como las estimaciones más altas que están haciendo aquí en Bank of America, eso querría decir, según la misma Fed, que el CPI en julio y en agosto va a tener un rebote a 3.4 y terminar en agosto ya muy cercano al 4%. Según lo que nos diría Bank of America, si se mantiene, digamos, entre el 0.4 y 0.5 mensual, para el final del año, la inflación podría incluso estar por encima del 5% nuevamente, que es más o menos por donde están las tasas de interés ahora, lo cual, en mi opinión, obligaría a la Reserva Federal a cambiar esa postura dovish de las últimas reuniones y que con eso empiecen a cambiar las probabilidades, el mercado empiece de pronto a proyectar al menos una o dos subidas de tipos más, y eso puede tener unos efectos grandísimos en el mercado. Empezamos a ver los efectos desde ahora es en los bonos de Estados Unidos y consecuentemente con eso el desempeño del dólar como tal. ¿Por qué? Porque pues si hay demanda por esos bonos, hay demanda por dólares para comprar esos bonos, básicamente. Y vemos que los rendimientos de los bonos a 2 años están muy cerca de sus máximos, en 4.91%. El rendimiento del bono a 10 años está siendo máximos del año, perforando también el 4%, lo cual me indica a mí que el mercado, al menos estos participantes del mercado de bonos, están empezando a prever eso, a prever que las tasas de interés no han marcado un tope y todavía faltaría un repunte más. Dicho esto, espero que les haya servido el análisis que hemos hecho el día de hoy. Recuerden que es un análisis que hice en directo en YouTube. Estoy empezando esta nueva dinámica haciendo directos. Los que me puedan acompañar, bienvenidos. Y para los que no me puedan acompañar, pues igual de esos directos sacaré de lo más importante que se hable, videos como este, para hablar de temas concretos. Entonces, no siendo más, déjenme en los comentarios qué opinan de este análisis, qué creen ustedes que va a pasar con la inflación. No se olviden de reventar ese dedito arriba, darle a la campanita para que les avise del próximo video y nos vemos en la próxima oportunidad. Que esté muy bien.